Hola a todos, muy buenas. En este vídeo vamos a empezar con uno de los más importantes algoritmos de ordenamiento, que va a ser el ordenamiento rápido, o en inglés Quick Sort, que como indica su nombre va a ser uno de los ordenamientos más rápidos y eficientes, y por ello hasta hace muy poco de los más usados, aunque últimamente otros algoritmos como el algoritmo TeamSort lo están sustituyendo en algunas librerías. Este algoritmo utiliza la estrategia de divide y vencerás. Si nos acordamos, cuando vimos el algoritmo de la búsqueda binaria, dividíamos una lista a la mitad, y esa mitad a la mitad, y esa mitad a la mitad, de tal forma que íbamos reduciendo los elementos a comparar de la lista a la mitad en cada iteración o en cada recursión, y por lo tanto el número de comparaciones que había que llevar a cabo se reducía significativamente y se obtenía una complejidad logarítmica. Bueno, pues esa misma estrategia de dividir una lista para hacer que los elementos a comparar se reduzcan es la que va a utilizar este algoritmo, lo que le va a hacer muy eficiente. A la hora de implementarlo se va a hacer de forma recursiva. Por lo tanto, la complejidad de tiempo media de este algoritmo no va a ser cuadrática como en los algoritmos que hemos visto hasta ahora, sino de n logaritmo de n. Bastante mejor que n al cuadrado, aunque se pueden dar casos en los que esa complejidad llegue a n al cuadrado. No obstante, hay formas para intentar que en la mayoría de las veces la complejidad sea de n logaritmo de n. Por otra parte, la complejidad de espacio va a ser constante, es decir, es un ordenamiento que se lleva a cabo en la misma lista, sin necesidad de utilizar listas auxiliares, aunque la versión más simple sí utiliza listas auxiliares y por lo tanto su complejidad de espacio será de n. Finalmente, destacar que este algoritmo de ordenamiento rápido no es estable, es decir, no respeta el orden inicial respecto a los elementos repetidos, que pueden cambiar. En este primer vídeo vamos a explicar un poco la estrategia de este algoritmo para entender en qué consiste, ya que puede costar un poco entenderlo al principio. Y vamos a intentar visualizar su funcionamiento para que luego la codificación sea más fácil. En el siguiente vídeo vamos a ver la versión simple que utiliza listas auxiliares, que aunque necesite más memoria en su ejecución, es una versión fácil de implementar, muy ilustrativa y que nos puede ayudar a visualizar el proceso recursivo, para así entender luego mejor las otras versiones. Y en los siguientes vídeos llevaremos a cabo la codificación de las dos versiones más importantes a la hora de implementar este algoritmo. La primera con el particionado, ya veremos qué es el particionado de Hoare, es decir, el original, ya que fue Hoare el que inventó este algoritmo, y luego con el particionado de lo mutuo, que es otro particionado que va a ser más sencillo de implementar, aunque un poco menos eficiente que el de Hoare, pero en cualquier caso los dos muy utilizados. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver en qué consiste este algoritmo. Se trata de dividir una lista en dos partes para así tener que llevar a cabo menos comparaciones a la hora de colocar cada elemento en su lugar. Así que lo primero que hay que hacer es elegir un elemento que nos va a servir como pivote, a partir del cual vamos a dividir la lista en los elementos menores que ese pivote y los elementos mayores que ese pivote. Como se supone que es una lista desordenada, cualquier elemento nos puede servir como pivote. Lo que se suele hacer es coger o el elemento del medio, o el primer elemento, o el último elemento. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser coger como pivote el primer elemento. Así que elegimos el primer elemento como pivote. Bueno, pues ahora se trata de recorrer todos los demás elementos y compararles con el pivote para ver si son mayores o menores que el pivote. Según sean menores o mayores, los colocaremos en la parte de la lista que les corresponde. A la izquierda los menores y a la derecha los mayores. Por lo tanto, el 12 es mayor que el pivote, pues le vamos a poner a la derecha. El 3 es menor que el pivote, así que le vamos a poner a la izquierda.
el 11 es mayor, así que le vamos a poner a la derecha, el 5 es menor, le ponemos a la izquierda, el 9 es mayor, le ponemos a la derecha. Estos números no se comparan entre sí, solo los comparamos con el pivote. Por lo tanto, no se trata de que estén ordenados entre sí, sino de que estén ordenados respecto al pivote. El 10 es mayor, lo ponemos a la derecha, el 4 es menor, lo ponemos a la izquierda, el 15 es mayor, lo ponemos a la derecha, el 7 es menor, lo ponemos a la izquierda. Por lo tanto, al final de recorrer toda la lista nos encontramos con que hemos dividido la lista en dos partes. Por una parte los menores que el pivote y por otra parte los mayores que el pivote. Con lo cual podemos colocar el pivote en el medio, porque el lugar del pivote va a ser entre los que son menores que él y los que son mayores que él. Por lo tanto, ya sabemos el lugar que corresponde al pivote en una lista ordenada y le vamos a colocar. Bueno, pues al final de este primer recorrido de la lista nos encontramos con que tenemos dos partes que, aunque no estén ordenadas, sí están ordenadas respecto al pivote, y ello nos va a recortar los elementos que tenemos que comparar, porque esta parte de la izquierda ya no hay que compararla con ningún elemento de la derecha. Nos vamos a ahorrar muchas comparaciones porque no va a haber en esta parte de la izquierda ningún elemento mayor que el pivote, porque ya los hemos comparado. Por lo tanto, estos 4 números de la izquierda ya no hay que compararlos con estos 5 números de la derecha. Por lo tanto, estamos aplicando la estrategia de divide y vencerás. Estamos dividiendo los elementos de la lista en dos partes. Una puede ser mayor que la otra, pero la cuestión es que ya el número de comparaciones se reduce considerablemente y por lo tanto la complejidad no va a ser cuadrática como en los algoritmos anteriores, que teníamos que comparar cada uno de los elementos con todos los demás. Pues ahora solo tenemos que comparar cada uno de los elementos con otra parte de los elementos. Bueno, pues una vez que tenemos ya el pivote colocado, se trata de hacer la misma operación en las dos partes que nos han quedado. Así que de forma recursiva llevamos a cabo el mismo proceso para los elementos a la izquierda del pivote y los elementos a la derecha del pivote. Vamos a empezar con los elementos de la izquierda. Tomamos otro pivote, esta vez va a ser igualmente el primer elemento de la lista, y comparamos los demás con el pivote. El 5 es mayor, lo ponemos a la derecha, el 4 es mayor, lo ponemos a la derecha, el 7 es mayor, lo ponemos a la derecha. Por tanto, en esta ocasión la parte de la izquierda va a estar vacía y la parte de la derecha va a tener todos los elementos. Pero el pivote está colocado en el sitio que le corresponde. La parte de la izquierda, como ya no tiene elementos, es una lista vacía, hemos llegado al caso base de la recursión. Es decir, que si la lista tiene un solo elemento o ningún elemento, pues esa lista está ordenada. En este caso, tenemos el caso base de que no hay elementos, por lo tanto, salimos de la recursión, pero tenemos que seguir con la recursión con las otras partes de la lista. En este caso, tomamos el primer elemento como pivote, el 4 es menor que el pivote, lo ponemos a la izquierda, el 7 es mayor que el pivote, lo ponemos a la derecha y el 5 lo colocamos en el medio. Por lo tanto, el 5 ya estaría colocado. Y tenemos dos partes, una a la izquierda y otra a la derecha, a las que hay que ordenar y sobre las que se va a llevar a cabo la recursión. En este caso el 4 es una lista de un solo elemento, hemos llegado al caso base, el 7 es un solo elemento, hemos llegado al caso base y ya tendríamos la parte de la izquierda ordenada. Nos faltaría llevar a cabo el mismo proceso con la parte de la derecha. Pero ya podemos observar cómo en cada recursión los elementos de la lista a recorrer se reducen una parte. Lo ideal sería que se redujesen a la mitad para el mejor rendimiento, pero unas veces será más de la mitad, otras veces será menos de la mitad. En término medio, si la lista está desordenada, unas mitades se pueden compensar con las otras. Puede ocurrir que la lista a ordenar ya esté ordenada de forma directa o de forma inversa. En este caso, si cogemos como pivote el primer elemento, pues en la primera recursión nos va a quedar una lista vacía a la izquierda y otra lista con los demás elementos a la derecha.
En la siguiente recursión vamos a coger como pivote el primer elemento y nos va a quedar otra lista con el resto de los elementos. En la siguiente recursión cogeremos el primer elemento y otra lista con el resto de los elementos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que la estrategia de divide y vencerás aquí no funciona porque estamos dividiendo la lista en una lista vacía y en el resto de los elementos. Por lo tanto, en este caso la complejidad será de n al cuadrado. Pero como decía, hay optimizaciones para que esto no ocurra e intentar coger siempre el mejor pivote que nos asegure el mejor rendimiento para el algoritmo. Bueno, pues dejamos aquí este vídeo y en el próximo empezaremos con la implementación en código. Un saludo a todos.